Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo desde esta zona de mi canal, donde les comparto un poco acerca de mi experiencia leyendo los libros de mi lista de lectura. Si me han estado acompañando, saben que en estos momentos estoy haciendo una lista de lectura de un autor estadounidense que se llama Jon Katzenbach. Esta lista de lectura es particular por varias razones. Una de ellas es que son libros que yo ya me había leído por lo menos una vez en algún momento, ya que pues este autor es uno de mis favoritos. Entonces es más bien una lista como de relectura. Me los estoy volviendo a leer, muchos de estos hasta más de 2, 3 veces quizá. Entonces es como un recorderis más que nada. Y otra cosa es que por supuesto es una lista de lectura en orden cronológico, es decir, estoy leyendo las obras de Jon desde su primera obra hasta la más reciente que haya publicado hasta el momento. Entonces, pues hoy les voy a seguir compartiendo cómo me ha ido con los libros de Jon. Hoy les voy a hablar de un libro que para mí es uno de mis favoritos, posiblemente de Jon. Es uno de los que cuando lo volví a empezar a leer, pues yo tenía ciertas memorias o recuerdos de cosas que pasaban dentro de la historia. Y pues aparte de eso, pues esta es mi tercera vez leyéndolo, es decir que pues también ya me siento un poco familiarizada con los personajes y con la forma en la que se desarrolla un poquito la historia. Pero pues la verdad es que leyéndolo por tercera vez igual lo disfruté muchísimo. Entonces creo que eso valida un poco la razón por qué este es una de mis novelas favoritas de Jon. Y les estoy hablando de esta novela que se llama Juegos de Ingenio. Entonces acá se las muestro. Esta versión es de la editorial Z. Y pues les voy a hablar entonces un poquito de cómo me fue leyéndolo por tercera vez. Como ya saben, mi dinámica de cómo les comparto yo aquí los videos, voy a hablarles primero de las generalidades, una parte sin spoilers para quienes no se lo hayan leído y les interese leérselo, y una segunda parte con spoilers, ya hablándoles un poco acerca del final, ciertos detalles específicos que acontecen y que son muy importantes para la trama, ya para las personas que de pronto conozcan la historia, se la hayan leído y pues quieran saber un poco de mi opinión acerca de esos detalles. Entonces básicamente esa es la dinámica, y sin más preámbulo entonces voy a empezar a comentarles un poco acerca de cómo me fue. Entonces, como les mencionaba, se trata de un libro que se llama Juegos de Ingenio. Esta novela fue publicada en 1997, de los 90, y tiene más de 500 páginas. Es más o menos el promedio de las novelas de Jon, entonces ya estamos acostumbrados a esa longitud. Es una historia que está dividida, se podría decir que en 3 puntos. Tiene un prólogo, tiene 25 capítulos y tiene un epílogo al final de la historia, y todos los capítulos tienen la particularidad de que están titulados. Es decir, al inicio de cada capítulo tenemos un título que obviamente le da al lector ya un poquito la idea acerca de qué va a tratar ese capítulo en particular. Lo que pues a mí siempre me parece bastante interesante encontrarme con novelas que titulan los capítulos. No todas lo hacen y Jon no siempre lo hace. Entonces, pero pues sí tiene varias historias en las que lo hace y esta es una de ellas. Además de eso, en la cronología de Jon es la 7ª obra publicada por él. Y bueno, entonces ya sin mayor preámbulo, también aquí pasando directamente a de qué trata esta historia. Entonces, la historia de Juegos de Ingenio trata y gira en torno hacia, bueno, les voy a hablar de cómo comienza. Considero yo que el inicio es una de las cosas que más me gustan a mí de esta novela. El prólogo de esta historia comienza presentándonos a la que se va a convertir en uno de nuestros personajes principales, que se llama Susan Clayton. Y Susan es una mujer de mediana edad. Ella tiene un trabajo muy interesante, y es que ella es la encargada de redactar los acertijos en la revista donde ella trabaja. Es decir, no sé si ustedes han visto de pronto, pues yo no lo he visto, o no sé si de pronto, por lo que yo no veo tantas revistas o periódicos, no estoy tan familiarizada, pero hay algunas sesiones de algunas revistas y periódicos donde hay acertijos, entonces como adivinanzas, como
como cosas bien así como para uno ponerse a pensar y así como en la sesión. Imagino yo que eso iría donde van los sudokus y los crucigramas y demás, pero ella lo que hace es inventar como acertijos de números, de códigos, de palabras. Y pues ella tiene un sobrenombre, bueno, no un sobrenombre, un seudónimo que usa, que es Mata Hari. Y la historia comienza presentándonosla a ella, su trabajo, y presentándonos cómo tenemos nuestra primera interacción con quien se va a convertir en el antagonista villano de la novela, ya que ella recibe un mensaje, porque nos cuentan un poco en el contexto. Para ella no es raro recibir mensajes de admiradores y demás, que le intentan mandar como adivinanzas, como para intentar como nosotros acá decimos corcharla, es decir, de pronto intentar dejarla a ella sin forma de solucionar algunos acertijos. Y pues en una de esas tantas cartas que le llega una con un mensaje muy particular que le cuesta un poquito al inicio resolverlo precisamente. Al final logra hacerlo, y al hacerlo se da cuenta de que es un mensaje muy particular, muy diferente a lo que ella normalmente recibe. Para ese momento ella todavía no sabe a qué se está enfrentando, por supuesto, pero pues nos empiezan a dar una idea muy vaga acerca de la personalidad de quien se va a convertir en nuestro antagonista. Entonces así empieza la historia. Una de las cosas que me parece muy particular de este libro es el contexto en el que nos describen lo que está sucediendo. Obviamente el libro está, pues todo se da en Estados Unidos, por supuesto, específicamente en Miami, una parte de Florida, precisamente donde vive Susan con su madre. Otra parte en otro estado que en ese momento no me acuerdo, que es donde también trabaja otro personaje que ahorita les comento, y otro lugar bastante particular que se llama el Estado 51 o Nueva Washington. Entonces, porque digo que el contexto de esta historia es muy interesante y es uno de los puntos, pues considero yo que obviamente le da más interés a la historia en general, es que nos están describiendo que Estados Unidos está en una situación de violencia y de peligro muy grande, al punto de que hay muchas fuerzas militares y armadas en todo lado, porque la gente, pues obviamente tiene el acceso a armas, pero se ha vuelto como muy indiscriminado el tema y el uso de las armas, a tal punto que pues la gente, pues precisamente por intolerancia, o sea, mata a cualquiera porque sí. Entonces es un contexto de mucha inseguridad. Susan es una mujer muy fuerte, es una mujer que ella puede sola, se puede cuidar. Entonces nos describen, ella tiene su arsenal de armas en su casa, en todo momento mantiene muy a la defensiva. Y entonces sí, es un ambiente muy particular, porque obviamente eso pues le añade un poquito más al asunto, especialmente cuando hablamos de el Estado 51. ¿Y qué es el Estado 51? El Estado 51 básicamente es un proyecto de personas muy ricas en Estados Unidos, muy millonarias, que están buscando que les aprueben como Estado 51. Para los que saben, Estados Unidos tiene 50 estados, pues oficialmente, y pues en este contexto nos hablan de cómo unas personas con mucho dinero, empresas y demás, empezaron a comprar tierras en cierta zona de Estados Unidos desocupada y empezaron a construir allí lo que sería el Estado 51 o Nueva Washington, pero con un objetivo muy particular, y es precisamente darles a las personas que tengan la capacidad económica de pagarlo un sentido de seguridad que ya se ha perdido en el resto del país. Entonces, el lema o la idea de ese estado es que allí no van a haber esos asesinatos, robos, violaciones, crímenes que ya han cundido o que ya han inundado al resto del país. Entonces ese también es parte del contexto en el que nos encontramos. Entonces básicamente la historia trata de cómo nos encontramos con esta personaje que es Susan. Ella recibe este primer mensaje de alguien anónimo, no sabe con quién está lidiando, y al mismo tiempo en otro estado su hermano, que se llama Jeffrey Clayton, al mismo tiempo también recibe un contacto
no parecido, pero que va conectado de alguna otra forma al contacto que recibió su hermano. Y es que Jeffrey Clayton, también conocido como el profesor de la muerte, es un profesor universitario que da clases específicamente relacionadas con temas como asesinos en serie, psicología criminal y demás. Y es muy reconocido a nivel pues de entidades gubernamentales y demás, porque es excelente a la hora de perfilar asesinos en serie. Entonces a él muchas veces lo llaman para que cuando tienen un asesino en serie en sus manos, él les ayude a identificar claves, pistas que les ayuden a las autoridades a encontrarlos y atraparlos. Entonces nos encontramos con Jeffrey. Jeffrey es un poco mayor que Susan, creo que por 2 años, también es de mediana edad, es un hombre solo y trabaja en una universidad. Y nos encontramos también con que a él lo contactan un agente especial, el agente Martin, que viene precisamente del estado 51 y lo están buscando de manera urgente porque necesitan que les ayude con un caso muy particular. Y entonces estas son como las dos. Es una historia que de nuevo inicialmente se desarrolla como en 2 líneas de narración. Una es por el lado de Susan en Florida y una es por el lado de Jeffrey allí en la universidad. En algún punto ellas llegan a como confluir y se juntan, por supuesto, pero pues va a ser más adelante en la historia. Entonces básicamente es más o menos así como nos encontramos al inicio. Los primeros 2 capítulos básicamente nos sientan ese precedente, nos presentan a los 2 protagonistas de la historia, los principales considero yo, y el contexto precisamente de un país en estado de violencia extrema y un intento de crear un lugar seguro. Entonces, estos son como los personajes como principales. Susan, Jeffrey, el agente Martin también es un personaje importante. Y también tenemos otro personaje, bueno, otros cuantos personajes, pero si hablamos de principales, está Diana Clayton, que es la mamá de Susan y de Jeffrey. Ella también juega un papel importantísimo en la historia. Y por supuesto tenemos a nuestro antagonista villano, que durante gran parte de la historia, esto es como en algunas historias de John, es como un fantasma o como una sombra, es decir, no lo vemos como un personaje como tal, o bueno, sí es un personaje, pero no lo conocemos directamente, sino a través de las vidas de los protagonistas. Entonces en el caso de Susan nos damos cuenta un poco del ingenio precisamente de esta persona creando adivinanzas y cosas para comunicarse con Susan, y por otro lado pues obviamente tenemos el caso por el cual han llamado a Jeffrey y que va conectado también con esta persona, porque nos vamos a dar cuenta en algún momento en que es la misma persona, solo que en los 2 lados lo conocemos de manera diferente, pero eso nos da una idea precisamente de este personaje como tal, como es, como un antagonista, ¿no? Estamos hablando de que es como que un asesino en serie, pero es súper ingenioso. Aparte de eso, pues está poniendo en problemas a las fuerzas especiales del estado 51. Básicamente esa es como la manera en la que nos damos cuenta, y ese es el contexto en el que estamos dentro de la historia. La verdad es que, bueno, es una historia, no les voy a dar muchos más detalles, considero que ya todo lo que les diga puede ser un spoiler, entonces esta es como la parte más general que les puedo contar. La verdad es que, como les digo, para mí es una de las historias que yo considero de John, es de mis favoritas definitivamente, por los personajes, por la historia y como es, me parece muy dinámica y muy particular la manera en cómo nos presentan obviamente a los personajes, a la situación, el contexto, como les decía, el contexto de un país en violencia. Y de lo que se intenta hacer como para intentar hacer como una burbuja en medio de todo, es algo que me parece muy particular. Y por supuesto hay unas dinámicas que sí, es que el tema acá es que si les hablo de esas dinámicas entre nuestro antagonista y los protagonistas, son unas dinámicas bien particulares, pero son spoilers, entonces no les puedo contar mucho. Entonces yo creo que les voy a dejar hasta ahí con como con las generalidades. De eso trata la historia básicamente. Estos 2 hermanos se van a ver enfrentados a alguien a quien no conocen, y que se está comunicando con ellos o se está contactando con ellos de forma diferente, y pues ellos se van a ver atraídos a un proceso de básicamente de perseguirlo de alguna otra forma, descubrir quién es. Y pues en el caso de Jeffrey, que es el especialista, ayudar a que las fuerzas puedan atraparlo para que deje de cometer crímenes. Entonces básicamente eso es lo que les puedo contar de manera general.
Si les interesa, obviamente les voy a dejar el link para que consigan el libro. La verdad, como les digo, a mí me encanta este libro, es muy muy bueno, es muy entretenido. Siendo la tercera vez que me lo he leído, igual cosas que no recordaba me volvieron a sorprender y demás. Entonces la verdad es que yo lo recomiendo mucho si les gusta este tipo de historias. Ahora vamos a hablar de los spoilers. Bueno, en Juegos de Ingenio considero yo que el spoiler más grande de todos es cuando nos damos cuenta, y es curioso porque creo que en el libro no es tan, o sea, no es tan lejos que uno se da cuenta de que eso es así, pero pues igual es un spoiler, es algo súper clave en el libro, en la carátula del libro, por ejemplo, acá en la parte de atrás no es algo que sea revelado, entonces por eso yo digo, esto es importantísimo, y es el hecho de que este asesino en serie es el papá de Susan y de Jeffrey. Entonces creo que ya con eso ya aumenta obviamente el interés, la intriga por conocer más acerca de eso, porque la dinámica que se maneja aquí es obviamente entre el de los hijos intentando atrapar a su padre, que es un asesino en serie. Pero pues hay muchas más cosas asociadas a esto, ¿no? Pues tenemos obviamente nuestro villano, que es el papá de ellos, pero obviamente tenemos el contexto de que en realidad ellos no crecieron con él. Su mamá, cuando estaba muy joven, ella sabía lo que era, es decir, este señor lleva siendo asesino desde hace muchísimos años, y su mamá llegó un momento cuando ellos eran muy niños que decidió dejarlo, y se los llevó y desapareció. Y entonces ellos no crecieron con su padre, ellos piensan que su padre está muerto, porque aparte de eso nos cuentan cómo este señor de manera muy inteligente fingió su muerte. Entonces, claro, tanto Diana como sus hijos pensaban que el señor estaba muerto, y de repente aparece en este momento, pero al inicio ellos no saben que se trata de él, por supuesto. Es el que le está mandando los mensajes encriptados a Susan por un lado, y por otro lado es el que está poniendo en jaque básicamente al Estado 51, porque no lo revelé en la parte sin spoilers, porque considero que eso también hace parte de lo que a uno lo jala mucho a la historia. Resulta y pasa que el Estado 51, en un estado que se supone que está prometiendo seguridad a sus habitantes, está pasando por una ola de muertes de muchachas jóvenes, jovencitas, y ellos sacan muchas excusas, pero la realidad es que es un asesino en serie, y es el mismo que está contactando a Susan, es decir, es el papá de ellos. Y entonces nos encontramos con que el Estado 51 y su gobierno, y bueno, toda la gente que está intentando que los aprueben, porque están en el proceso de ser aprobados como Estado 51, están como locos buscando cómo atrapar a este señor, y entonces buscan a Jeffrey por su fama. Obviamente también tenemos otras razones internas, ¿no? Después nos damos cuenta que es que el agente Martin, que fue el que fue a buscar a Jeffrey a la universidad para decirle que lo necesitaban en ese caso, él sabe y él sospecha del papá de Jeffrey, porque hace muchísimos años él, cuando era policía, llegó a estar a punto de arrestarlo por un asesinato, pero el papá de Jeffrey, con su ingenio, logró zafarse de eso, y él ahorita está seguro de que se trata de él mismo y quiere que Jeffrey sea el que le ayude a atraparlo, básicamente. Entonces la dinámica aquí que se forma es bastante interesante. Me parece a mí que es diferente, y lo que les digo, aumenta obviamente todas las posibilidades. Uno dice, es que es diferente que sea un desconocido a que sea el papá de uno, aunque de alguna otra forma le desconoció porque pues no creció con ellos. De todas maneras, ellos obviamente tienen ciertos sentimientos encontrados, tanto Susan como Jeffrey, y Diana, por supuesto, también. Otra cosa que le añade aquí al asunto es el hecho de saber que Diana, la mamá de ellos, está en un proceso, tiene una enfermedad terminal. Ella está desahuciada básicamente, es decir, no le dan muchos meses de vida por un cáncer muy agresivo que tiene. Entonces, obviamente está eso, ella se siente asustada de que este señor haya vuelto a aparecer, que los haya encontrado, además, a pesar de que pasaron como 25 años desde que ella se escapó con sus hijos. Y entonces obviamente ella también entra acá a jugar un papel que al final va a ser bastante importante, ¿no? Ahorita que hable al final les hablo acerca de eso. Los que ya se lo leyeron saben de qué estoy hablando. Pero sí, básicamente considero que es el spoiler principal, ¿no? Esa relación, por supuesto, y esa dinámica que hay con el que es el asesino y a la vez es el padre de ellos. Me gusta mucho que John acá le mete un poquito también como temas de psicología, y es que en medio de todo, mientras tanto Jeffrey como Susan intentan apoyar los esfuerzos de investigación del Estado 51 para atrapar a este señor, en ellos se empieza a manifestar muchas dudas, especialmente en Jeffrey, porque Jeffrey nos confiesa que es que él
siempre, o sea, él tiene un interés por la muerte muy particular, ¿no? Y él es un académico en ello, pero él siempre ha temido que el interés de él sea puramente teórico. Y él nos menciona, y me parece súper interesante esto, porque nos dicen es que él no es fan de tener armas, por ejemplo, en su casa ni demás. Él tiene un arma para protección, porque nos cuentan cómo han habido muchos casos en la universidad donde hay estudiantes que por una mala nota han matado a los profesores. Entonces él dice, yo me protejo, por supuesto, pero él nunca ha disparado un arma y no quiere hacerlo porque él teme que le guste. Y es muy curioso porque cuando él obviamente se da cuenta de que su padre tiene también esta afición por matar a gente, especialmente muchachas, pues él teme que, o sea, ese temor como que aumenta porque él dice, pues genéticamente puede haber algo allí y él no quiere encontrarlo y descubrirlo. Eso obviamente se va a ver pronunciado en muchos momentos. Me gusta mucho eso, por supuesto, porque de nuevo cuando llega al punto hacia el final donde él se encuentra cara a cara con su padre por fin después de tanto tiempo, su padre intenta jalarlo de ese lado. Y entonces, o sea, eso de verdad a mí me pareció súper, o sea, una lección muy buena por parte de John para darle más profundidad a ese personaje como tal y a todo este asunto. Bueno, ¿qué les puedo decir más? Me gusta mucho el hecho de que, por supuesto, nos muestren cómo poco a poco nos damos cuenta cómo el papá de Jeffrey de Susan logró, o sea, ha logrado meterse al estado 51, donde son súper estrictos con temas de seguridad, y ha logrado sembrar el terror ahí solamente con los oficiales, por supuesto, porque ellos han sido muy buenos escondiendo el hecho de que todas las muchachas que se han muerto y han aparecido por ahí han sido matadas por la misma persona. Y nos muestran cómo es una persona supremamente inteligente, tiene la forma porque es una persona con dinero, lo que lo hace aún más peligroso. Y aparte de eso, es peligroso también por lo que está intentando hacer. En algún momento nos revelan cuál es ese objetivo. Él dice, yo quiero dejar un legado, por supuesto. Y él dice, qué mejor forma de dejar un legado que destruir lo que esta gente está intentando hacer acá en este estado. Un estado supuestamente seguro. Se van a dar cuenta que no es así. Y él quiere pasar a la historia, mejor dicho, con todas las de la ley. Obviamente el tema del legado es algo que uno entiende más en el epílogo. Pero también siento yo que como un antagonista pues es frío, es calculador, creó una familia de cómplices, porque nos damos cuenta también que me parecía bastante, es otra cosa que me parece súper chévere de esta historia en particular. Nos muestran cómo el asesino se casó de nuevo y tuvo un hijo, y tanto su nueva esposa y su hijo están al tanto de sus actividades y lo apoyan, son cómplices de él. Entonces todo ese tipo de detalles de verdad siento yo que nutren mucho la historia, y en el caso de un lector pues precisamente, especialmente a los que nos gustan este tipo de historias de asesinos en serie y demás, me parece pues que es algo que la diferencia un poco de otro tipo de historias del mismo género, y pues entonces eso es muy entretenido. ¿Qué les puedo más contar en esta parte de spoilers? Yo me acuerdo que cuando llegué al punto, acá puedo hablar de esto, en algún momento este señor mata al agente Martin. Yo no me acordaba de eso cuando lo estaba leyendo de nuevo, es decir, cuando fui llegando y acercándome a ese punto, yo, ay, verdad que este señor mata al agente Martin. No era algo que yo me esperara, porque pues en algún momento el agente Martin odia a este señor, por supuesto. Lo que les digo, él está conectado con ese asesino desde el pasado y por fin quiere atraparlo y quiere matarlo. Pero pues desafortunadamente en su afán de venganza y de buscar matarlo, resulta cayendo en una trampa bastante particular, una trampa que él mismo había creado, y pues lo resultan matando. Eso me acuerdo mucho que también leyéndolo de nuevo me alcanzó, en medio de que yo lo recordaba, me alcanzó de nuevo a generar un impacto, porque pues me cogió de sorpresa otra vez, de alguna otra forma. Y por supuesto, hablando y ya acercándonos para hablarles un poquito del tema al final. El final, a mí me gusta este final de nuevo porque pues siento yo que tuvo o sea, la historia fluyó bien hacia el final, ¿no? El final, obviamente tenemos ese último encuentro entre todos, entre el padre con sus hijos. Es ver cómo de nuevo, o sea, en medio de todo este señor, o sea, súper inteligente, estaba preparado para enfrentarse a sus hijos, pero ellos lograron engañarlo de alguna otra forma, ¿no? Y es donde nos damos cuenta que Jeffrey decide servir de carnada
llegar a la casa de donde él está, y su mamá y su hermana van a estar como que muy atrás, entrando por otro lugar de la casa, precisamente para cogerlo de sorpresa. Y llega a funcionar, la verdad es que llega a funcionar. En medio de todo esto hay un enfrentamiento, hay primero una conversación que John, si no estoy mal, siempre tiene como esos espacios de conversación entre el malo y el protagonista, como para soltar un poquito de tensión allí y todo. Y creo que en las historias donde él maneja especialmente una conexión a nivel familiar es más interesante, porque uno dice, bueno, ¿cómo va a ser ese enfrentamiento, verdad? Y la negación que puede haber, digamos, entre en este caso el protagonista, de que su papá sea un asesino, que en este caso pues Jeffrey no tiene ese sentimiento de negación, pero es una dinámica y una particularidad muy muy chévere hacia el final, de que estos personajes puedan tener ese momento de conversación. Y bueno, hay un enfrentamiento allá a bala, eso resultan todos heridos. Es muy curioso porque, bueno, matan a la esposa de Susan, excelente. Mata a la esposa de su papá, su madrastra, resulta herida. Jeffrey también resulta herido, y al final ese tipo decide como volarse y dice, ¿saben qué? Me voy, y se va. Pero él no contaba con que su ex esposa, Diana, la mamá de los muchachos, estuviera cerca. Y ella pues con todo y todo, también ella se cobra también su parte allí de venganza de alguna otra forma, porque pues nos encontramos precisamente con que ella lo coge de sorpresa y se lo lleva, y se van para otro lado, y se lo lleva a un lugar muy específico, ¿no? Nos describen cómo ella lo hace conducir hasta como una peña, un lugar muy alto. Y pues otra cosa de la que yo no me acuerdo, de lo que yo no me acordaba, es precisamente de lo que pasaba ahí y de todo ese enfrentamiento final. Creo que esa es una de las cosas que leerla de nuevo fue como si lo hubiera leído por primera vez, porque no me acordaba de muchos detalles. Entonces yo no me acordaba de eso. Yo no me acordaba que en realidad quien mataba al asesino, quien mataba a este señor, bueno, nunca les dije el nombre, se llama, el nuevo nombre es Peter, porque él en realidad se llama Jeffrey, es decir, su hijo se llama igual. Pero pues yo no me acordaba que quien lo mata es Diana, precisamente. Y me parece es muy chévere la forma en la que nos describe de nuevo John, la forma en la que él nos narra que ellos llegan hasta este lugar, hasta esta peña, y el tipo intenta envolver a Diana de nuevo. Como el tipo es muy ingenioso, ¿no? Él sabe que pues intenta como entablar una conversación con ella, y ella dice, ¿sabe qué? Muérase, y le dispara y lo mata. O sea, no lo deja ni hablar, ni intentar enredarla, ni ganar tiempo. O sea, ella sabe lo que tiene que hacer y lo mata. Y el tipo le dispara y se cae por allá del peñasco. Y otra cosa de la que yo no me acordaba es que Diana se quita la vida después de hacerlo. Ella es una de las cosas que también me parece súper interesante, porque creo que es la primera vez que John lo maneja, de que uno de los protagonistas tenga una enfermedad terminal. Y entonces en el transcurso de la historia nos cuentan un poco cómo Diana ha sufrido mucho con esa enfermedad y está cansada. Ella de alguna otra forma ya no quiere. Y también pensando un poco en sus hijos, ¿no? Ella dice, pues Susan está amarrada a mí de alguna otra forma, y ahora que Jeffrey también sabe qué tan grave está ella, posiblemente ella dice también, pues se va a amarrar a mí, y no es lo que ella quiere. Y pues ella es como quien dice, lo único que yo necesito hacer es salvarlos a ellos. Y entonces ella mata a ese tipo, y lo que hace es que ella tiene sus pastillas y ella se hace una sobredosis de medicamentos y muere ahí también. Entonces, pero me gusta porque uno pensaría que de pronto quien se va a enfrentar y llegar a matar al asesino hubiera podido ser Jeffrey o hasta Susan, especialmente porque nos hablan de que Susan no la piensa dos veces para disparar nunca. En cambio Jeffrey tiene siempre ese temor. Pero pues que sea Diana, por ejemplo, me parece una decisión bastante chévere, especialmente cuando uno entiende mucho acerca de cuál fue la vida que Diana vivió con ese señor cuando estuvieron casados, y cómo ella siempre ha querido es alejar a sus hijos de ese asesino. Entonces me parece que es bien, cierra como el círculo del personaje de Diana bien. Y sí, pues básicamente así es como termina la historia. En el epílogo en el epílogo no, bueno, no me acuerdo exactamente, pero
Nos hablan obviamente de cómo al final los políticos del Estado 51 logran su cometido. Nadie se da cuenta de lo que estaba pasando allí y les aprueban ser denominados el Estado 51. Entonces eso lo logran. Jeffrey y Susan tienen que pasar por un proceso de recuperación físico largo porque sufrieron heridas pues delicadas. Y sí, pero pues me gusta mucho porque el libro, el último capítulo termina con Jeffrey en dudas. Él siente que no está todo dicho. Y el epílogo nos complementa eso. Este es uno de los pocos libros de John que tiene un epílogo. Normalmente John pocas veces usa epílogos. Pero acá era totalmente necesario. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que para mí este es uno de los únicos libros de John. Tengo que, hasta el momento, creo que es el que tiene el final más abierto de John, de los que he leído en este orden, ¿no? Me daré cuenta en los que siguen en la lista. Pero es que en el epílogo nos mencionan un poco acerca de qué pasó con una persona que sabemos que existe, pero no estaba en el enfrentamiento final. Estamos hablando de el medio hermano de Jeffrey y de Susan, el hijo adolescente, bueno, adolescente no, porque se supone que está en la universidad, de su padre y de su esposa, ¿no? Y de la cómplice. Y es un muchacho que cuando ellos logran, revisan como el expediente de él y todo eso, se dan cuenta que es problemático, que tiene, o sea, de cuestiones de disciplina y demás. Y el día del encuentro, esa noche, él no estaba en casa. Y entonces ahí es cuando yo digo que de nuevo vemos un poco acerca del tema del legado que el asesino quería dejar. Porque resulta y pasa que el epílogo nos narra cómo Jeffrey está con sus estudiantes en una clase, un examen de psicología básica, y hacia el final termina el examen y todo eso, él se lleva todos sus exámenes, se da cuenta que hay un examen de más. Por un momento él piensa que algún estudiante se equivocó, hizo 2 exámenes, pero luego cuando llega y encuentra ese examen de más, se da cuenta que es una carta hacia él. Y es una carta donde le dicen, lo están amenazando básicamente, y es su medio hermano precisamente, es el que lo está amenazando, diciéndole que se está preparando para poderse enfrentar a él en forma básicamente, y de alguna otra forma dice como que tenga cuidado, usted no está a salvo. Y la prueba es que él estuvo durante todo el tiempo del examen ahí y el profesor nunca se dio cuenta. Entonces eso obviamente, o sea, esa historia no tiene continuación. Yo sé que no tiene continuación porque yo ya me leí todas las obras de John. Pero pues, o sea, queda uno ahí como que, precisamente como que, ay, no puede ser. Pero lo que más me gusta de ese epílogo y de todo, obviamente, queda uno sorprendido como que, ay, no puede ser, es la reacción que John decide darle a Jeffrey. Y es que Jeffrey no está asustado. Jeffrey está, en realidad, ansioso por enfrentarse a su medio hermano. Y me gusta mucho porque él termina, o sea, él dice que lee la carta y queda como que, pero inmediatamente como que se activa ese chip y dice como que, bueno, ¿quiere una cacería? Pues vamos a ver quién encuentra a quién primero. Entonces me parece genial, o sea, creo que es una muy buena forma, siento yo, de terminarlo, aún dejándolo con un final abierto. Y pues no sabemos qué sigue porque no tenemos una continuación de la historia, pero la verdad a mí me gustó. O sea, yo a veces no soy fan de las historias abiertas, pero en este caso a mí me gustó la forma en cómo terminó. Entonces, sí, básicamente esos son los spoilers. Como digo, a mí este libro me gusta mucho. Me gusta las dinámicas de los personajes, el hecho de que obviamente nuestro villano antagonista sea el papá de nuestros protagonistas. Eso le añade ese tema psicológico que tiene especialmente Jeffrey, con el temor de que él sea por dentro un asesino y no quiera descubrirlo. Toda la forma en la que se maneja el contexto, la narración, es entretenido, considero yo que se lee rápido y es una historia bastante, o sea, sí, o sea, considero yo, y el contexto, como les decía, que manejan en cuanto al ambiente en el que se desarrolla, también le suma muchos puntos porque es muy interesante leer acerca de un lugar como con tanta anarquía y con tanta rebeldía y con tanta inseguridad y violencia, que no es tan lejano a lo que obviamente uno puede de pronto encontrar en muchos lugares en el mundo hoy día,
pero pues que estamos hablando de Estados Unidos, que obviamente es una potencia y que leerlo, cómo ha afectado al punto, digamos, a ese país, es bastante, creo que le añade definitivamente mucho a la experiencia como lector. Entonces sí, básicamente esa es mi experiencia. Como les digo, a mí de verdad este libro me gusta mucho. Es uno de mis favoritos de John, y lo recomiendo para quienes les interese ese tipo de historias también. Si ustedes ya se lo leyeron, ahí les dejo para que me cuenten qué les pareció a ustedes, les gustó el final así abierto como lo dejó, y pues para quienes no se lo hayan leído, pues ya saben, ahí les dejo el link, por supuesto, para que lo adquieran y se lo lean. De verdad, súper recomendada. Y nada, entonces pues ahí estamos hablando. Los invito a que me acompañen en la próxima historia, en el próximo video. Espero que estén muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia. Chao.